amigos, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en el canal después de varios meses de no subir video. Pues no he podido por motivos de trabajo, casi no me queda mucho tiempo, pero he querido retomar nuevamente, volver a subir videos. Espero que lo haga con normalidad, al menos un video a la semana. Bueno, si se podrán dar cuenta en las listas de reproducción de mi canal, pues no hay mucho material que tenga que ver con cálculo, hablando de derivadas e integrales y todo eso. Así que pues para comenzar a subir videos nuevamente al canal, he decidido comenzar con el tema de la derivada de una función. Bien, pues para comenzar a hablar de la derivada de una función, es necesario conocer algunos conceptos previamente, como el concepto de una recta tangente. Primeramente vamos a auxiliarnos del siguiente gráfico. Como podrán ver, acá tenemos una gráfica. Supongamos que esta es una gráfica de una función f de x cualquiera. Entonces vamos a entender una recta tangente, pues sería una recta que nada más pasa tocando un punto de la gráfica. Supongamos que ese punto que está ahí es nuestro punto de contacto. Entonces vamos a entender por una recta tangente a una recta que pasa tocando pues ese punto. Supongamos tenemos esa de ahí, sería nuestra recta tangente, ¿ya? Entonces hablar de derivada pues es tratar de encontrar la pendiente de dicha recta en un punto en específico. Entonces la pregunta es, si a mí me dan este punto, voy a asumir que este punto es un punto A que le corresponde a una imagen, pues f de A. En pocas palabras estoy diciendo que este punto de acá es el punto A, f de A. Pues bien, el problema que nos enfrentamos para calcular la pendiente de dicha tangente es que solamente conozco un punto. Y si ustedes recordarán, pues de estudios anteriores, si yo quiero conocer la pendiente de una recta, pues conocemos la fórmula que está dada como m igual y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Pero esto es una fórmula que nos permite calcular la pendiente de una recta conociendo dos puntos. ¿De acuerdo? Y en este problema acá pues si yo quiero conocer la pendiente de esta recta tangente a esta gráfica, pues únicamente tengo este punto que es el punto de tangencia. Pues lo que haremos es lo siguiente y observemos a continuación lo que vamos a hacer. Pues de este punto A yo me voy a tomar una distancia h. Es decir, que de este punto A hasta este nuevo punto hay una distancia h. Por lo tanto, este valor de x es el valor A más h. Ahora, ¿qué valor le corresponderá a este punto en nuestra función? Pues le corresponderá un valor f de A más h. Es decir, este punto que es A más h lo evaluamos en nuestra función y a y le correspondería un valor de A más h. Es decir, que este punto que está acá sería el punto A más h, f de A más h. ¿Y para qué voy a necesitar ese otro punto? Pues bien, lo que voy a hacer es, voy a trazar una recta que pase por esos dos puntos, como esta que está por acá. Pero estamos de acuerdo que esa recta no será una recta tangente, porque por definición vamos a entender que una recta tangente es una recta que toca un único punto de la gráfica. Bien, entonces esta recta por tocar dos puntos no es una recta tangente. A esta recta le llamaremos recta secante.
Una recta secante es una recta que corta dos puntos de una gráfica cualquiera. Pero a diferencia de la recta anterior, nos podemos dar cuenta que esta recta pasa por dos puntos. Es decir, yo conozco estos dos puntos. Este punto que está acá, que es el punto A, f de A, y este punto que está acá, que es el A más H, f de A más H. Que si yo aplico esta fórmula que tengo acá, pues yo puedo conocer la ecuación de esta recta secante. Es decir, me quedaría que la pendiente de la recta secante es igual y sub 2. Pues y sub 2 sería f de A más H menos y sub 1, ¿quién sería? F de A. F de A, todo esto dividido sobre x sub 2, que es A más H, menos x sub 1, que sería A. Es decir, yo he llamado a este y sub 2, a este x sub 2, a este que está acá x sub 1 y a este que está acá y sub 1, y he aplicado esta fórmula llegando a esta expresión que tengo acá. Es decir que la pendiente de la recta secante es igual a f de A más H menos f de A. Observemos aquí en el denominador que esta A se cancela con esta A, quedando acá en el denominador H. Entonces observemos que esta expresión que está acá sería la pendiente de la recta secante. Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver la pendiente de la recta secante con la pendiente de la recta tangente? Y es que se sigue lo siguiente. Observemos esta distancia que tenemos a la distancia que hay de A hasta A más H, pues es una distancia H. ¿Qué pasaría si a esa distancia la hago más pequeña? Vamos a entender que una distancia es pequeña cuando este punto que está acá, como que podemos imaginarnos como que se va moviendo hacia el punto A. Pues diremos que habrá una distancia cero si no nos hemos movido de un solo punto. Pues bien, supongamos que yo me tomo otro punto por acá. Entonces, un punto cualquiera, vengo, lo evalúo en la función y obtendría este nuevo punto. Si yo vuelvo a trazar una recta que pase por ese punto y por este, pues yo tendría esta otra recta que está acá, que obviamente sería una recta secante nuevamente. Pero ahora la distancia es más pequeña que h, es decir, ahora sería esta distancia que está acá, que es mucho más pequeña que la distancia h original. ¿Qué pasa si hacemos aún más pequeña esa distancia? Es decir, tomamos un punto, digamos, por acá, lo evaluamos en la función, le correspondería un punto por acá, y entonces la recta secante ahora se vería de la siguiente manera. Entonces notemos algo que está sucediendo acá. Cuando nosotros hacemos a esta h tender a cero, es decir, cuando estamos haciendo más pequeña la distancia, cuando me refiero a hacerla más pequeña, estamos entendiendo de que se va acercando a cero. Recordemos que una distancia cero significa que yo no me he movido de un punto en específico. Ahora bien, pero ¿qué pasa con la distancia si se va tendiendo a cero? Observen que inicialmente yo tracé esta recta secante, ya la primera, y observamos que al tender a la distancia h a 0, como que la recta secante que inicialmente estaba así, pues parece ser que se va moviendo, ya va cambiando de inclinación, ya. Y a medida la distancia h va haciéndose más pequeña, la pendiente de la recta secante va tendiendo a ser la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Y eso pues nos suena a un límite. Y básicamente uno puede decir
que la pendiente de la recta tangente es el límite cuando la distancia h tiende a 0 de la pendiente de la recta secante. Es decir, estoy diciendo lo siguiente, que la pendiente de la recta tangente es igual a el límite de h cuando tiende a 0 de la pendiente de la recta secante. Bien, pero observemos que la pendiente de la recta secante es esto que está acá. Entonces puedo afirmar lo siguiente. Permítanme, voy a borrar por acá el gráfico que ya no lo necesitamos. Entonces tenemos lo siguiente, que la pendiente de la recta tangente es igual a el límite de h cuando tiende a 0 de la pendiente de la recta secante, pero la pendiente de la recta secante es f de a más h menos f de a sobre h. A esta fórmula que está acá se le conoce como la pendiente de la recta tangente en el punto a, f de a. Pues bien, ¿y qué relación tiene la pendiente de la recta tangente en un punto con lo que se le conoce con la derivada de una función? Pues verán, la derivada de una función es básicamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función dada en cualquier punto. ¿Cómo así en cualquier punto? Es decir, aquí esta fórmula que hemos deducido sería la pendiente de la recta tangente en un punto específico. ¿Cómo haremos entonces para calcular la pendiente de la recta tangente en cualquier punto? Claro, en el caso de que el límite exista. Pues fácilmente lo que podemos hacer es esta a, que es un número fijo, pues lo podemos reemplazar por un número x que pertenece a los reales cualquiera, quedando entonces lo siguiente, que el límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esto sería pues la pendiente de la recta tangente en un número x cualquiera, que estaremos de acuerdo que el resultado de este límite no es un número, sino que es una función. Y a esa función pues la vamos a denotar como f' de x. Y a la función f' de x se le conoce como derivada de la función f de x. Es decir, que si yo quiero calcular la derivada de una función, yo tendría que aplicar esta fórmula que tenemos acá. Y el resultado de este límite, si existe, pues sería una función llamada f' de x que se conoce como la derivada de la función f de x. En el próximo video pues vamos a resolver o a calcular las derivadas de algunas funciones utilizando esta definición. Así que nos vemos en el próximo video.